Bienvenidos a Voces del Español, lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Aquí comenzamos. Voces del Español. Bienvenidos a Voces del Español. Estoy muy contenta de por fin poder entrevistar a un músico que nos pueda hablar sobre esta relación entre la música y la lengua, que por mi formación profesional siempre me ha interesado mucho. Entonces, por estas razones que estoy muy contenta de presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Se trata del profesor Benjamín Juárez Echenique. Él es profesor en la Universidad de Boston, es director de la UNAM en Boston y también es director de orquesta, y sus áreas de interés van incluso más allá de la música, la musicología, pero también en general las bellas artes, que son temas diversos los que enseña él en esta universidad. Entonces, pues, muy bienvenido a este programa, profesor Benjamín. Erika, mil gracias por la invitación y encantado de estar cerca de los escuchas de Chicago, donde tengo tantos amigos y tantos recuerdos imborrables. Pues muchas gracias por haberla aceptado. Y bueno, pues les comparto que estuvimos dialogando un poco entre el profesor Juárez y yo acerca de el hecho de que la lengua, como hemos comentado aquí en varias ocasiones, la lengua juega un papel central en la evolución del ser humano. Y Benjamín comentaba, pues también la música tiene un papel central. De hecho, pudiera ser que la música sea primero que la lengua, o quizá no, pero esta es mi primera pregunta, Benjamín. ¿Qué pasa? ¿Qué papel juega la música en el desarrollo del ser humano y cómo se relaciona, cómo la podemos comparar con la lengua? Muy bien, yo creo que tanto la lengua, y la lengua es la lengua hablada, pero también la lengua de los gestos, porque el lenguaje de los gestos que vemos que utilizan las personas que no pueden escuchar bien, es tan importante y tan clara como la lengua que utiliza palabras habladas. Y la música y la lengua son dos rasgos que nos distinguen a los humanos del resto de los seres vivos. Nunca hemos visto un concierto de un virtuoso de guitarra que sea un chimpancé o ningún otro animal que tenga dotes musicales. Si acaso algunas focas cuando era chico que veía en el circo que tocaban las trompetas, pero era porque estaban dirigidas por su entrenador. Es que si nos vemos reflejados en la historia de la humanidad, podemos ver que sin música no estaríamos ahorita hablando, no existiría el Internet, no existiría la ciencia, no existirían las herramientas. Y esto porque si bien las primeras hachas hechas por homínidos se remontan a casi 2 millones de años, imagínense, y las primeras flechas hace unos 500,000 años, los instrumentos más musicales, más antiguos que conocemos, apenas tienen 40,000 años. La música de los humanos es joven, tiene 40,000 años, pero es esta música, junto con el lenguaje, la que ha permitido que el hombre pase conocimiento de una generación a otra. Por aquí, por Boston, hay un colega que se dedica a estudiar las herramientas que usaban los neandertales y los hombres más antiguos, y una de las demostraciones que hace es como estrellando
pedazo de roca grande en otras rocas, puede él escoger la más afilada y con ella y otros procesos hacer una hacha que realmente pueda tener el mismo filo que un instrumento quirúrgico. Pero obviamente para hacer las hachas que conservamos, que son instrumentos maravillosos, tuvo que haber pasado ese conocimiento de una generación a otra. Igual que ahora aprendemos a través de la lengua, y muchas veces ese conocimiento se pasó no solamente a través de palabras, sino a través de gestos y a través de sonidos. Cuando las mamás le cantan a un niño o le hablan a un niño, y no solo las mamás, también los papás y los tíos y los hermanos mayores, empezamos a hacerle cuchi, 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 lululu, ay, qué bonito bebito, a cantarle, a hablar con ese lenguaje primitivo que hace que los niños nos entiendan mejor, y de esa manera vemos que si bien no sabemos si fue una rama común de la cual por un lado salió la música y por otro el lenguaje, o el lenguaje y la música tuvieron un desarrollo paralelo, hay algunos autores como Pinker, con el que yo no estoy absolutamente de acuerdo, que dice que la música no sirve para nada y simplemente un entretenimiento. Yo me voy con otros estudiosos que dicen que la música ha sido fundamental como un elemento de evolución del género humano. Y creo que es un punto que podemos ver en todas las geografías del mundo. No hay ningún pueblo que no tenga lenguaje, no hay ningún pueblo que no tenga música. Y además tenemos una música propia. Me conecto definitivamente con tu postura al respecto, Benjamín. Estoy pensando, por ejemplo, que hemos compartido aquí que diversos estudios han mostrado que, por ejemplo, el aprendizaje de lenguas, de segundas, terceras lenguas, está comprobado que retrasa la aparición de ciertos problemas neuronales como pudiera ser la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Esta enfermedad donde olvidamos las cosas. Y el hecho de ejercitar la mente con lengua nos hace ese efecto. Pero ahora conectándolo con la música, por el otro lado, he leído también estudios de neurólogos que se han interesado en el papel de la música en el cerebro humano y también han mencionado que cuando el ser humano entra en un proceso de deterioro neuronal, lo último que se pierde, ¿sabes qué es? Justo lo que mencionaste, las canciones que nos cantaban, que cantábamos de niños en la tierna infancia. Entonces, se ve que eso es lo que está más adentrado en lo más profundo de la memoria del almacenamiento de información en el cerebro. Y que bueno, como sabemos también, el oído es uno de los primeros sentidos que se desarrollan durante la gestación en el ser humano, cuando el bebé todavía no nace, ¿no? Entonces, este desarrollo del lenguaje asociado a la música puede convertirse en una cuestión que potencia las capacidades cognitivas del ser humano. Yo no entiendo, no me explico en verdad cómo en los sistemas educativos mundiales no se ha posicionado más, lo ha hecho en algunos países, pero en la mayoría no se ha posicionado más la enseñanza de la música a la par de la enseñanza de la lengua y de las matemáticas en las etapas formativas del ser humano, principalmente en los años de adquisición de lengua que son durante la escuela primaria. Me imagino que estarás de acuerdo. Absolutamente. Y bueno, lo que dices es una cuestión que hemos podido adentrarnos a través de la neurociencia, esta herramienta interdisciplinaria que además ahora tenemos herramientas para ver qué pasa dentro del cerebro, cosa que hace
20 años era imposible, o sea que hemos avanzado más en 20 años que en 10 siglos, pero fue parte de las conversaciones que tuve como consejero cultural cuando me invitaron a trabajar en Pixar para la película Coco. Y precisamente esta idea de la abuelita que le cantan Recuérdame y ella se acuerda y empieza a cantar, pues se volvió una parte medular. Y es algo que compartí con los amigos de Pixar, de un par de psicólogas amigas mías que me decían que llegaban a trabajar con pacientes con Alzheimer cantando y sin darse cuenta seguían cantando y el paciente que no interactuaba de repente seguía tarareando y luego cantando la canción y esto las sorprendía muchísimo, porque además un lenguaje es, como decía también, y mírenme a mí, usar las manos, es el lenguaje de los gestos, pero si nos queremos limitar a la gramática y a las reglas, a la construcción y a la sintaxis, nos olvidamos de algo muy importante que es la entonación. Y la entonación del español de México o el español de Colombia o el español de las distintas regiones de España es muy distinto y es lo que nos hace realmente que seamos capaces de hablar bien un lenguaje. Me acuerdo de ese poema para niños, ese epigrama de Fernández de Moratín, un escritor español del siglo XVIII que decía: asombróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia supieran hablar francés. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho, que un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal y aquí lo parla un muchacho. ¡Qué lindo! Pues es lo mismo. Yo creo que una gente que canta, que desarrolla la música, va a poder aprender otros idiomas más fácil, y es por eso que es más fácil aprender idiomas cuando uno es joven y cuando desarrolla esa habilidad, como muchos de los miembros jóvenes de las familias que nos escuchan, pues que están oyendo español y están oyendo inglés. Eso es una gran riqueza en sus vidas. Y también se vale hablar en Spanglish, hablar una y otra y mezclarlas. Y cuando hablo de música, también estoy hablando del rap o del hip hop. A mí me sorprendió que hace muchos años, cuando trabajaba en la Anáhuac del Sur, el rector, que era un lingüista, estuviera tan interesado en el rap. Y me dijo, no, pues es que el rap tiene todos los mismos, las mismas herramientas del lenguaje y tiene muchas cuestiones sintácticas muy interesantes. A mí la verdad me costó trabajo meterme al rap, pero vi que en verdad es otra forma en la cual nos podemos acercar a muchos de los misterios de la lengua. ¿Tú qué piensas? Pues me parece realmente fascinante este tema que acabas de tocar, que tiene que ver con la musicalidad del lenguaje, vamos a ponerlo de esa manera, y de los diferentes acentos que hablamos. Creo que este sería el tema de mi segunda pregunta. Te invitaría, Benjamín, que hagamos una pausa, allá que hemos podido establecer, digamos, a la música como algo que juega un papel central en el desarrollo del ser humano, pues que en la segunda parte abordemos más de cerca, más a detalle, esta relación entre la música y la lengua, hablando de la musicalidad de la lengua, de los diferentes acentos y de las diferentes lenguas. ¿Te parece? Perfecto. Excelente, pues nos vamos a una pausa. No nos dejen, se está poniendo muy bueno. SPR, su estación para escuchar noticias, 13 horas en París, música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado Y mucho más. Espiar. Llegando a cualquier rincón del universo, donde haya un dispositivo electrónico con servicio de Internet.
Gracias por quedarse con nosotros. Estamos entrevistando al director de UNAM Boston, el profesor Benjamín Juárez Echenique, profesor de Bellas Artes en la Universidad de Boston y también connotado director de orquesta mexicano. Entonces, hablamos ya en la primera parte sobre el papel central que juega la música en el desarrollo del ser humano desde un punto de vista evolutivo y también empezamos a comentar algunos temas relacionados con esta relación entre música y lengua y la musicalidad de las lenguas. Ya mencionaste, Benjamín, esta cuestión de los diferentes acentos que tenemos en el español mismo, o la relación entre el español y el portugués, y también la música, las canciones. A mí mucha gente me ha dicho que les gusta mucho la música cantada en español porque les resulta una lengua muy dulce, muy agradable al oído. Otras personas prefieren el portugués, esta música cantada en portugués que también halaga a los oídos de muchos. No sé si he escuchado los mismos comentarios respecto de la música que se canta en alemán, pero me imagino que es cuestión de percepciones, ¿no, Benjamín? Sí, claro. Yo creo que si nosotros vemos a los pajaritos, los que estudian a los pájaros, los ornitólogos, nos dicen que un pájaro escucha y aprende la melodía de su nido y la melodía de los pájaros de su árbol y de su lugar. Y después la puede alargar un poco, pero va a ser la misma. Y el canto de los pájaros no cantan canciones de amor a la pajarita, es para establecer su territorio. El pájaro canta porque el canto es identidad. Y podemos ver que los humanos también tenemos un poco fincada en nuestros cantos parte de nuestra identidad, además de que lo que expresa la música, en eso sí están de acuerdo todos los estudiosos, es emoción. Y las emociones pueden ser demasiado abstractas, pero las emociones son las que nos hacen saber qué es importante y qué no es importante. Y entonces una parte del habla que es fundamental es la entonación. Hubo un gran miembro de la Academia Española de la Lengua, don Tomás Navarro Tomás, que escribió un primer manual de entonación española, no de pronunciación, sino de entonación en 1944. Por eso hay una anécdota muy chistosa, que él lo invitaron a venir a Estados Unidos, no sé si a Chicago o a Nueva York, y traía sus maletas con sus iniciales gigantescas de los lados, porque él ya era una persona de esta edad y no podía aviar su equipaje. Y cuando llegó la policía tomó sus maletas y él estaba muy sorprendido. Pues sí, sus iniciales eran TNT. Entonces pensaban que había material explosivo adentro de su equipaje. Pero no, la emoción viene de la mano de la entonación. Y es por eso que ahí sabemos cuando hay algo importante y no es lo mismo que un robot nos diga, cuidado Will Robinson, cuidado, mis sensores indican peligro, a que alguien diga, cuidado, te van a comer, te van a contagiar, te vas a caer. O te vas a caer, te vas a contagiar, te vas a morir. Si no hay emoción en nuestras comunicaciones, si no hay música en nuestro lenguaje, no nos estamos comunicando. Pues has tocado un tema importantísimo que también ha sido central en este programa de Voces del Español, que por cierto, estamos festejando nuestro primer año de existencia de Voces del Español contigo, con esta entrevista, lo cual me da muchísimo gusto. Y sí, un tema central en este programa asociado al lenguaje ha sido el tema de la identidad. Como tú sabes, la identidad aquí en Chicago y en los Estados Unidos en general, para quienes descienden de latinoamericanos
o o migrantes, ¿no? Que han llegado aquí, se han establecido aquí, tienen diferentes niveles de apropiación de la lengua española, normalmente se sienten muy cómodos en inglés, a veces no tanto en español o al revés. Pero el tema, más allá de las palabras, el tema de la identidad se convierte en algo central. Y allí es donde la música puede jugar un papel para que estas personas sientan ciertos apegos, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles son esas canciones que tú consideras que le dan identidad al mexicano en particular? Bueno, es una excelente pregunta y desde luego que es algo fundamental en nuestra identidad, pero la identidad es como una cebolla, es como una de esas muñecas rusas que hay una dentro de otra y adentro de otra y adentro de otra. Y pues es la música que nosotros escuchamos de chiquito. Los que tuvimos nana o los que nos cuidó nuestra abuelita, la música que nos cantaron nuestra mamá, nuestra abuelita, nuestra nana o la tía, o la que oíamos en el radio cuando éramos pequeños. Y es un mosaico. Mi mamá, que le encantaba cantar, igual que a mi papá, pues ella era de Jalisco, es más, amiga de gente muy cercana al Mariachi Vargas, entonces le encantaba cantar las canciones del repertorio ranchero, pero por alguna cosa a mí la música mexicana que más cercana he sentido ha sido los sones veracruzanos y de repente obviamente también los boleros. Entonces lo importante aquí es que la música nos permite ser políglotas y tenemos que celebrar toda la música que nos gusta y ver que de ahí podemos crecer a otros repertorios, pero también ver que de alguna manera México en la mitad del siglo XX era un poco el centro musical de América Latina, como decía el lema de una estación de radio. Aquí fue donde vinieron los músicos de Cuba a interactuar con músicos mexicanos y con músicos americanos para desarrollar el danzón, el mambo, la salsa. Aquí fue donde vino Libertad Lamarque, expulsada por Evita Perón porque cantaba mejor que ella, a hacer su carrera en la radio y en el cine. Y lo que vemos es que hay algunas características de toda la música latinoamericana y del jazz que se mezclan. Esa idea de hacer que hay una cadencia en los ritmos binarios, haciendo los ternarios y los ternarios binarios. Lo que vemos también en el son jarocho, ¿no? Ya pa 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 pam 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 ya catatica titim pam pim. Lo vamos a encontrar también en las chilenas, lo vamos a encontrar también en muchos otros repertorios latinoamericanos y nos invita a cantar, nos invita a bailar, pero sobre todo nos invita a oír y a vincularnos como parte de una forma de hacer música que sí tiene otras raíces que las danzas más cuadradas de algunas regiones anglosajonas y que quizás nos hermane más con la música de las comunidades afroamericanas que también tienen esta herencia cadenciosa de la música que vemos en las costas del oeste de África y que de alguna manera también es muy, muy interesante ver cómo es fácil hacer música entre latinos y africanos americanos, es fácil hacer música
con músicos de Cuba y músicos de México. Una de las experiencias más maravillosas de mi vida fue cuando dirigí a Celia Cruz con una orquesta en un festival en Cancún. Y bueno, aprendí tanto de ella porque en un minuto, nada más diciendo azúcar, ya tenía a toda el público en la mano y cantó Guantanamera y otras canciones populares cubanas. Pero cuando le pedí que cantara La Bamba, me dijo, yo no soy bambera. O sea, aunque ella podía cantar lo que quisiera, ella no se sentía cómoda en el repertorio veracruzano y tenía la grandeza y la honestidad de decirlo. Una gran señora, qué privilegio trabajar con ella. Así es que ahí es donde vemos que nos encontramos, nos comunicamos con el español panhispánico que se habla en todos lados, y también hay una música latina panhispánica y que cruza el Atlántico, diría yo, que cruza el Pacífico también, y vemos como hay excelentes grupos de salsa en Japón y como el tango se ha vuelto la música más entrañable en varios lugares de la península escandinava. Así es que si algo tenemos que hemos contribuido a todo el mundo ha sido con nuestra cocina, con nuestra literatura, con nuestro cine, pero también con nuestra música. Me emociona mucho lo que comentas, Benjamín, porque así como hemos insistido en este programa en que en una ciudad estadounidense como es Chicago, confluyen tantas variantes distintas del español y con diferentes componentes. La de Chicago tiene un componente más marcadamente mexicano, la de Nueva York tiene un componente más caribeño, pero en cualquier caso es una fusión de variantes del español, y cómo esto se puede ver igualmente reflejado en la música. Y aparte la música, con esto que dices que va más allá de las palabras, trasciende el lenguaje hablado, pues se convierte en un lenguaje quizá aún más universal de lo que ya de por sí la lengua española lo es, ¿verdad? Y por otro lado, déjame compartirte, simplemente para cerrar con el tema de la identidad, tengo un grupo de estudiantes de español avanzado que están estudiando la cultura mexicana también. Y justamente en esta semana tocamos el tema de la música mexicana y yo les dejé de tarea que cada quien eligiera algún género musical que les llamara la atención de México y que lo compartieran. Y tuve dos presentaciones en esta semana. Una de ellas fue de una estudiante que es de aquí de Chicago, y ella presentó a dos hallazgos que a ella le emocionaron mucho porque no sabía que existían y se emocionó. Uno de ellos era Carlos Chávez, la Sinfonía India, porque descubrió que allí había instrumentos prehispánicos o ritmos, eso le pareció fascinante. Y descubrió también el huapango de Moncayo. Bueno, yo no me esperaba que uno de mis estudiantes iba a tomar el tema desde la música clásica, ¿verdad? Pero también hubo otros estudiantes que hablaron de otros géneros, como ya mencionaste, pues está el mariachi, la banda, las rancheras, todo esto. Y una de mis estudiantes, que es hablante de español como lengua heredada, pues ella realmente creció aquí y se siente poco conectada con México, si bien sus papás son de allá y vinieron acá a establecerse y a criarla a ella aquí. Y ella tiene necesidad de reconectarse con estas raíces, ¿no? Bueno, al final de la clase yo les compartí, no es que sea mi músico favorito, pero creo que es una persona que representa mucho del mexicano. Les presenté una canción de Juan Gabriel que está cantando en el Palacio de Bellas Artes, esta de Abrázame Mucho, que en estos temas en los que tenemos que respetar el distanciamiento social, dan ganas de llorar de escuchar esto de Abrázame Mucho. Bueno, los dejé simplemente de tarea que la escucharan y listo, ¿no? Y después ella me escribió y me dijo que tuvo esta conversación con sus padres diciéndoles, bueno, descubrí a Juan Gabriel, que no sabía que existía, y escuché esta canción. Y los papás inmediatamente se emocionaron y le dijeron, no, tienes que escuchar a Rigo Tobar y tienes que escuchar a... Nosotros te vamos a mostrar esta música. Y entonces ella empezó a sentir y me escribió con este agradecimiento
de que este tema la ayudó a reconectarse con sus padres e hizo que sus papás se emocionaran de poder compartir con ella algo que es muy íntimo, muy personal de ellos y que va a permitir otra vía de comunicación con la hija que ya realmente creció en los Estados Unidos. Entonces, realmente te agradezco muchísimo, Benjamín, que nos hayas compartido todo esto. No quisiera terminar el programa, ya se nos fue el tiempo. Yo quisiera quedarme más tiempo hablando contigo. Te invito a que tengamos otro programa dedicado a la música, pero no quisiera terminar este programa sin que nos compartas, que compartas con nuestro público esta app que sé que has compartido en otros ámbitos, que hiciste sobre una música basada en el Quijote de Cervantes, ¿cierto? Así es. Bueno, primero, mil gracias por el honor de estar en el aniversario y muchas felicidades por el aniversario. Y sí, pues con colegas de la Universidad de Boston, de la Universidad de Granada, de la UNAM, hicimos para el centenario, bueno, el 5º centenario de la edición de la segunda parte del Quijote, una app que se llama Don Quijote y el Titiritero, que está disponible en forma gratuita para iPads o para tabletas en el sistema Android, y que tiene una serie de entrevistas, y el centro es una función de títeres de esta ópera basada en la escena en que Don Quijote va a ver a los títeres, una historia de lucha entre moros y cristianos. Se emociona tanto que se mete y no deja títere con cabeza, y que fue compuesta la música por el gran compositor español Manuel M. Falla, y que realmente estoy muy orgulloso de toda la colaboración que hubo. Hasta hay una parte de realidad aumentada con la que pueden jugar, y ahora que están encerrados, para chicos y para grandes, Don Quijote y el Titiritero, también está en inglés, Don Quijote and the Puppeteer, puede resultar muy, muy divertida. Y pues, qué bueno. Además, hoy es Día del Niño, Benjamín, es 30 de abril. Creo que sería un gran regalo para todos que descarguen gratuitamente desde su App Store, del teléfono, de su iPad. De nuevo, ¿qué tienen que poner en el buscador de la App Store? Nada más Don Quijote y el Titiritero, o Don Quijote and the Puppeteer, y ahí les aparece en la App Store o en la tienda de Google. Y bueno, otro tesoro que tenemos en México que no hay que olvidar, y que tuve otro gran privilegio de interactuar con él y dirigir su música, es Cricri. Yo creo que Cricri era uno de los grandes genios de la música mexicana, y otro, como mencionaste, fue Juan Gabriel, pero muchos de estos grandes figuras del rock o de la canción romántica interactuaban con figuras de la música y de la literatura. El último homenaje que le hicimos a José Emilio Pacheco fue con Panteón Rococó, y de repente me decía un colega que autores famosos como José Alfredo Jiménez, por poner un ejemplo, no específicamente él, no me dijo nombres específicos, cuando no encontraban algo, recurrían al mismo Octavio Paz o a Manuel Enríquez en la música, para que en forma anónima fueran así como los colaboradores secretos. Así es que muchas de las canciones que cantamos y celebramos están entretejidas de la cultura clásica y la cultura popular, son lo mismo. Así es que qué bueno que exploraron la música de Chávez y el guapango de Moncayo. Exploren todo. Y si no conocen a Molotov, conozcan a Molotov, y que pasen un muy feliz Día del Niño. Muchísimas gracias, Benjamín. No, pues el son jarocho, Cricri, has tocado puntos muy sensibles para mí, son realmente de mis favoritos. Y pues bueno, es inmenso este mundo de la música. Yo realmente te
te pido, te suplico, Benjamín, que nos vuelvas a visitar en este programa para que nos cuentes más de toda esta relación entre la literatura y la música, que creo que hay mucho que decir al respecto y que quizá pues sea del interés de muchos de nuestros escuchas. Por lo pronto pues lo vamos a dejar hasta aquí. Desafortunadamente nos tenemos que ir, pero pues los espero como siempre en el próximo Voces del Español, y no dejen de hacernos llegar sus comentarios si es que quieren que abordemos algún tema en particular, si quieren hacerle preguntas a Benjamín o a mí, aunque ya no estemos al aire, pero siempre nos pueden escribir y con mucho gusto encontrarán la respuesta a sus preguntas. Entonces, pues bueno, muchas gracias de nuevo, Benjamín, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.